Bienvenidos a Presidenciales Bajo la Lupa, un espacio de Más Allá de la Doxa, el podcast del Centro de Estudios de Análisis Político Giovanni Sartori de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En este segundo episodio contamos con la presencia del doctor Alanoca, quien es antropólogo, dirigente aymara y ahora precandidato a la presidencia de la República por el Nuevo Perú. Eh, de- Desde su enfoque académico y su liderazgo, el doctor Alanoca ha planteado la necesidad de un buen vivir y ha sido un crítico incisivo de las estructuras del poder tradicional. ¿Es posible entonces gobernar el Perú con una visión de los pueblos originarios? ¿Qué significa en la práctica el concepto de buen vivir para la política nacional? ¿Cómo se diferencia su propuesta de las fórmulas de siempre? Esto y mucho más discutiremos el día de hoy en este episodio. Buenas noches, doctor Alanoca. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo se encuentra usted? Bueno, muy buenas noches a todos ustedes y también a los que nos están viendo a partir de estas redes y también a todos los que pues nos escuchan. Siempre un gusto, una hora, ¿no? Estar en un medio en donde pues se difunde lo que sentimos, lo que pensamos y lo que pretendemos hacer, ¿no? Y a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Alanoca. Creo que podemos ir ya entrando en esa primera parte, ¿no? Sobre su trayectoria en este caso. Doctor Arauco, usted es doctor en Derechos Humanos con enfoque en el pensamiento crítico aymara. ¿Cómo esto ha moldeado su formación académica, la visión que tiene sobre la política y la sociedad peruana? Bueno, nosotros, yo tengo formación en antropología, soy egresado de la Universidad Nacional del Altiplano. Este, He aprendido a hablar a los 8 años el castellano en una escuela rural, después en una escuela de la ciudad. Bueno, en ese proceso pues hemos ido asumiendo varias responsabilidades hasta que pues estudiamos la maestría en lingüística andina y educación. Antes las maestrías eran de manera presencial con un staff de profesores muy buenos, muy interesantes. Me acuerdo de Cerrón Palomino, Rodrigo Montoya, Luis Enrique López, que todavía nos acompañan, y también gente que ha dado su vida, ¿no? A partir de Puno. Era una de las mejores maestrías a nivel de América Latina, ¿no? Hice esta maestría. Luego, por cuestiones de la vida, pues hicimos este doctorado en Derechos Humanos y Desarrollo en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Luego, por una cuestión accidental, vamos a decir, estudié el doctorado en América Latina en mundos indígenas. Los dos directores ¿no? de mi programa han fallecido en una situación, uno con paro cardíaco y el otro con leucemia, ¿no? Entonces, asumimos una lectura distinta a lo que pasaba en nuestro país, ¿no? Un poco el hartazgo, hemos sido, no es que hablamos nosotros de los campesinos, de los pueblos originarios, sino que venimos de abajo y es que hemos visto en muchos espacios sociales, políticos, económicos, el tema del racismo, del odio, de la exclusión, de la discriminación, la hemos vivido y todavía seguimos viviendo. Entonces hemos dicho que qué se podía hacer, ¿no? Y ahí entendemos a la política en el Perú desde la acepción del arte de gobernar. Hemos perdido el arte de gobernar en el país, ¿no? Y también esta cuestión de la acepción del bien común. Hemos perdido el tema del bien común, ¿no? Y como antropólogo y como aymara y como andino, insistimos el arte de criar la vida, ¿no? Cómo es que hemos perdido el sentido de vida, ¿no? En muchos espacios de la vida cotidiana. Entonces, en ese sentido, hemos sido convocados por el Partido Nuevo Perú por el buen vivir y sobre todo en este segundo, digamos, frase, el buen vivir, ¿no? Hemos asumido que es posible a partir, digamos, de un espacio como la política, entendiendo el bien común, el arte de gobernar, el arte de criar, de poder pues acompañar a nuestros pueblos, a nuestras organizaciones que pues sienten este hartazgo en la forma de hacer política, ¿no? Entonces, en concreto yo diría que es un proceso que hemos ido asumiendo. Yo sé que es complicadísimo en una sociedad donde pues está
hay una fragmentación fuertísimo y el tema del odio, el racismo y la discriminación es constante en nuestra sociedad peruana y pues fácilmente nos sacan no, errores y también nuestros defectos que como cualquier ser humano y ciudadano los tiene para poder desacreditar, ¿no? En las que pues nos evidencian, digamos, algunas cosas que pues nada es perfecto, sin embargo, pues nosotros creemos que es posible hacer otra forma de, digamos, de hacer política en el país o recrear nuestras formas del bien común para todos y todas. Entonces, más o menos en ese proceso hemos ido asumiendo esa demanda de muchas organizaciones, personajes que nos han ido contagiando para poder pensar por el bien de todos y todas, no ser un caudillo. Estamos en ese proceso, pues nada es fácil, es complejo, sin embargo, también somos conscientes de la situación tan adversa que nos va a tocar a vivir en estos últimos, sobre todo a meses y años, si es que, digamos, avanzamos en la carrera política, que es bien complicadísimo y también, sin embargo, queremos ser la voz y el sentimiento de nuestros pueblos que todavía sienten esperanza como muchos peruanos y peruanas en el Perú. Justo menciona dos términos que me parecen bastante interesantes, ¿no? Lo que es el buen vivir y lo que es el arte de gobernar. O sea, ¿cómo podemos entender esto desde su perspectiva? Bueno, a ver, nosotros, sobre todo desde el mundo, vamos a decir, de los Andes, o sobre todo los pueblos originarios, siempre tenemos muy mentalizado, no metalizado, sino mentalizado, nuestra forma de actitud va con esto del bien común. O sea, no pensamos en una suerte individualista, egoísta, ¿no? Discriminatoria, racista, ¿no? Si no pensamos en el bien de todos y todas, ¿no? Ahí el tema del arte de gobernar significa cómo es que nuestras autoridades electas o nominadas, ¿no? Tienen que dirigir un espacio, sea a nivel de un proceso electoral, ¿no? Que llegue a partir de una elección popular o sea por una designación. Entonces, hemos perdido el sentido de arte de gobernar, nosotros decimos el arte de criar la vida en una perspectiva más colectiva, ¿no? Más de todos y todas, en ese principio que va, digamos, concatenado con que se llama el colectivismo, la comunitariedad. No es comunismo, alguna gente dice, nos va a quitar, no, no, la comunitariedad. Ahí el principio del ayllo, que es lo colectivo, ¿no? Que era la base fundamental del desarrollo de los pueblos en el periodo de los incas y también las comunidades ahora, ¿no? Y esto también se reproduce en muchos pueblos donde pues hay migrantes. Entonces, el buen vivir significa transparentar esos espacios de decisión en la que hemos perdido. Lo otro es el tema del liderazgo, no es el tema del caudillo, ¿no? Algunos siempre nos preguntan, ¿qué va a hacer usted cuando sea gobierno? No es que sea gobierno de Alanoca, es un gobierno que el pueblo demanda, ¿no? Entonces es una diferencia muy marcada que tenemos. No, no están proponiendo, esto no están diciendo, ¿qué propone usted? Yo no propongo, sino el pueblo tiene que proponer para que todos y todas encarnemos lo que esta situación tan difícil y tan compleja que nos ha tocado vivir. Por ejemplo, ahí el tema de la reciprocidad, ¿no? O sea, ¿qué damos y qué recibimos, ¿no? El tema de la transparencia, ¿no? O sea, nosotros no venimos, ¿no? Por ejemplo, en la lógica de que, pues, mira, esta frase que se ha hecho famoso y pues en la práctica como que se ha hecho ley, ¿no? Ya que no importa que robe, pero que haga algo. Eso no está en nuestra mentalidad, ¿no? O si no, nos tiene que dar algo para poder hacer, ¿no? Para poder votar por él. Entonces, el tema de la mercantilización política es atroz en el país y o sea, el tema de la mercantilización no solo en la forma de hacer política, sino en educación, en todos los aspectos, ¿no? Entonces acá ya el tema es que el que tiene plata manda. Entonces, sin embargo, se descuida los otros aspectos, el tema de salud, el tema de educación, el tema de salubridad. Mire, el tema de las atrocidades, ¿no? O sea, si quiere resolver a partir de una violencia sistemática, entre el año 2022 y 2023 hemos tenido más de 67 muertos. Si nosotros comparamos, ¿no? Con lo que se hace en otros países, pero no pasa lo que pasa en el país. Entonces, el arte de gobernar no significa ir a las armas pues a punta de ley controlar la población, sino tenemos que ser coherentes con lo que hacemos, con lo que decimos y con los que tenemos que ser por el bien común. Ahora, el buen vivir significa
nosotros amamos a la vida. O sea, no solo es la vida en un sentido de que el hombre es el centro, no. La Pachamama, la madre tierra, el agua, mira, el tema de la contaminación. Bajo el nombre del desarrollo hemos ido extrayendo, ¿no?, todos los recursos en el país y sin embargo todavía queda bastante. Sin embargo, si nosotros no apuntamos en ese principio del buen vivir que se llama la racionalidad y la relacionalidad con nuestros recursos, con la biodiversidad, estamos yendo a una suerte de autosuicidio. Entonces, ¿qué garantizamos para las futuras generaciones en términos de recursos, en términos de valores, en términos de poder decir que el Perú es un país para vivir y no un país para morir? Y doctor, igual, justo con el tema del discurso y lo que menciona, que igual vale decir que estoy bastante de acuerdo con lo que menciona, y viendo también una entrevista anterior que había tenido, se la ha comparado en algunos espacios, por ejemplo, con periodistas César Hildebrand, con Pedro Castillo, por la narrativa, ¿no? También de ser de pueblo, frente a las élites, sobre todo. ¿Usted reconoce que esa comparación considera que es un error asociarlo con la figura de Pedro Castillo o cómo lo percibe esto? Mire, yo soy antropólogo y nosotros utilizamos el método comparativo como una técnica para poder comprender, ¿no? Sin embargo, también no podemos este, tener un juicio de valor, quién es mejor, quién es bueno, sino cuando nosotros hacemos comparaciones, respetamos esa fortaleza que tiene cada ser humano, cada comunidad. Entonces, en ese proceso hemos entendido de que las preguntas, pues a veces tienden, o sea, son tendenciosas, ¿no? De poder desacreditar que aquel que viene de otro lado, o de abajo, ¿no?, tratar de buscar los miles de limitaciones que tenemos los seres humanos para no resolver los problemas y mostrarle eso como lo peor. Sin embargo, mire, nosotros hemos visto, digamos, en la forma como ha sido tratado y cómo sigue siendo tratado el profesor Pedro Castillo, ¿no? Mira, es una vergüenza para la comunidad internacional, abogados, jueces, fiscales, algunos que todavía no han entendido en la forma. Entonces, yo creo que yo respeto las preguntas, también no podemos responder y estamos acostumbrados a esa forma, digamos, de trato. Sin embargo, creo yo, más allá de las comparaciones, es que hay una marcada diferencia, digamos, ¿no? El profesor Pedro Castillo ha sido un maestro que dio pues su vida, seguramente en las aulas no, nunca tuve la oportunidad conversar, pero mira, ha llegado y la población ha confiado en él para, o sea, ha puesto toda su esperanza. Sin embargo, pues mira, pasó lo que pasó. Yo había dicho en una entrevista, antes, sobre todo a partir de la segunda vuelta, inclusive cuando pues quisieron ya desacreditarlo, ¿no? Tratando de invalidar los votos, ¿no?, de Pedro Castillo en la primera, en la segunda también. Entonces ya sabía que lo que se venía, ¿no? Pues ya nuestros análisis que digamos que hemos hecho sobre eso, pues era más o menos calculábamos lo que se venía. Sin embargo, eso no quiere decir que somos brujos, sino la situación en las que el Perú avanza en términos de, digamos, de pluralidad, el respeto a la diferencia, a la biodiversidad, a la diversidad, a las formas de pensamiento, pues no se puede resolver como han resuelto. Entonces, yo respeto esas preguntas, sin embargo, pues no estoy tan de acuerdo de que te comparen. Ahora, yo sé que yo admito mis limitaciones, sin embargo, eso no quiere decir que eres corrupto, ¿no? Eso no quiere decir que no estás capacitado como para poder asumir una responsabilidad. Nosotros, por eso estamos esperando la decisión del jurado en este proceso de la alianza, por más que nos digan, que nos insulten, hay periodistas que nos han dicho va a ser como Cuba, va a ser como Venezuela, como Bolivia, ¿no? Es la única pregunta o si no, intuición que tienen, pues, pero no se preguntan de cómo está siendo conducida el país y todos los clanes de poder, pues, han hecho desastres del país. Si nosotros presentáramos, Jairo, una radiografía del Perú en tema de corrupción, pues sería para llorar. Entonces, yo creo que también hay gente, peruanos y peruanas jóvenes, ¿no? Por ejemplo, una cosita nomás. Dice, hay que capacitar a los jóvenes. No, los jóvenes están capacitados, lo que hay que dar es oportunidad a los jóvenes, ¿no? O sea, hay que dar oportunidad a los jóvenes. ¿Dónde van a tener oportunidad? Entonces, hay que renovar nuestra forma de pensar por el país, no cayendo o tratando de comparar con personajes que de la forma como a veces
o sea, no hemos resuelto los problemas en 200 años. En los últimos 30 años, mira cómo están nuestros presidentes. Entonces, pedir que resuelva un problema y resuelto en muchos años, en 3 meses, en un año, pues es indignante, ¿no? Ahora peor todavía, ¿no? Mira, ¿qué dijo la presidenta Dina cuando vino a Juliaca? Dijo, el día que lo saquen a Pedro Castillo me voy. El tema de la lealtad es un principio para nosotros, ¿no? La lealtad, la palabra es ley. Ahora, tratar de decir que no ha estado, o sea, hay responsabilidades. O sea, el Perú está manchada de sangre, pues esa gente que ha dirigido el país. Entonces, yo creo que hay cosas que hay que debatir fuertemente y cada vez va saliendo, digamos, más cosas que al final, pues, lo que están acusando, ¿no? Algunos me preguntan, me dicen, ¿usted daría indultaría a Pedro Castillo? Yo digo que no necesita pues indultar porque debía estar libre, ¿no? O sea, debía ser juzgado en libertad. Mira lo que están haciendo con la hermana Betsy Chávez. O sea, es un ser, una persona, pues, o sea, esta ley del embudo se aplica pues en el Perú. Ancho para algunos y corto para otros. Entonces, el tema de la desigualdad cada vez más se muestra hoy por hoy y por eso este tipo de estigmas que tiene pues la clase política, la clase de los, igual los medios, no todos obviamente, pues tienen siempre para poder desacreditar y mostrar lo peor y por lo tanto pues hacen favor a la gente que pues saquea recursos, legitima la corrupción, va perdiendo más, ¿no? La credibilidad de nuestras instituciones que deberían ser, digamos, autónomas, transparentes, sin embargo, pues tienen un control político y apunta hacia un lado y pues para otros apunta para poder desacreditar y deslegitimar y pues sobre todo cuando se piensa pues que la población común y corriente de las comunidades, de la provincia, de los pueblos originarios o aquel comerciante o sea, en lo peor es lo peor, ¿no? Pero sin embargo es esta población que da soporte, construye el país. Mire, si nosotros tenemos esta bandera peruana, vamos a ver este hermano y hermana, rondero, teniente, comerciante, ¿no? Con una escarapela en la mano, con una bandera, canta desde lo más profundo de su corazón y grita viva el Perú. Entonces, sin embargo, pues eso no se reconoce y por lo tanto siempre se quiere engañar y pues tratar de comparar con lo peor que, digamos, una persona puede tener. Sí, justo hay algo ya entrando quizá a lo que ya iba mencionando, más a lo actual, y justo mencionaba el tema de Pedro Castillo, ¿no? Eh, Pedro Castillo, ¿para usted dio un golpe de estado en todo caso, o fue correcto la manera que lo vacaron? Porque vale decir que un sector importante de la izquierda, incluida de la bancada de este momento de Juntos por el Perú, votaron a favor de la vacancia de Pedro Castillo. Mire, hoy más que nunca sale las opiniones de los grandes maestros de derecho, ¿no? Hemos estado escuchando lo que dijo Zaffaroni, ¿no? Lo que dijo Ibasaki también, ¿no? O sea, pues dio una lectura a un escrito de golpe, pero sin embargo, pues más bien hemos visto y es evidente el Congreso a partir con el encabezamiento, el liderazgo de Dina Boluarte, pues dieron un golpe al Estado, ¿no? Y ahora se han apropiado de los sectores estatales, de las instituciones del Estado. Entonces, yo creo que cada vez es más evidente, ¿no? De que Pedro Castillo pues no ha sido el que ha dado el golpe, sino ha dado el golpe la derecha, encabezada por el Congreso y por Dina Boluarte, ¿no? Porque al final era su vicepresidenta. Mira, imagínense, o sea, ¿cómo es que nosotros cuando en el proceso electoral se presentaba como la que secundaba, pues, ¿no? Sin embargo, ya después se cambian las cosas y también ahora quieren pretender y pues lo encarcelan. O sea, yo estoy totalmente indignado en lo personal. Hay versiones distintas de los compañeros de izquierda y tiene que responder ante la historia, si no es ante la sociedad. ¿Cómo es que pues pueda, el tema de la lealtad es un principio que deberíamos de practicar todos los peruanos y peruanas para que algún momento también sepamos reconocer nuestros errores, ¿no? Porque es que si nosotros no reconocemos y siempre estamos ahí queriendo defendernos de que pues se ha sido golpe, por eso es que yo quería que por el tema de gobernabilidad es una trampa, es una falacia que muchos han tratado de justificar
¿no? La traición que han hecho a Pedro Castillo. La verdad, como ser humano, como peruano y también como maestro, mi solidaridad, ¿no? Porque, claro, seguramente han visto que no tenía pues un principio, digamos, político bien definido, ¿no? Y al final ha sido traicionado, ¿no? Y esa vacancia pues ha sido manipulada, ¿no? De acuerdo a los informes o a las opiniones, a los análisis de los juristas. Yo soy antropólogo, yo no soy jurista, sin embargo, no se evidencian que no ha sido un golpe, sino más bien un intento. Y ahora cada vez más se va probando de que, pues, por ejemplo, las Fuerzas Armadas o todo el tema, digamos, del Congreso, pues siguen vigente el Congreso. O sea, ahora igual las Fuerzas Armadas nunca han salido a las calles, ¿no? A poder, digamos, o defender a Castillo, sino más bien ha sido una movida estratégica para poder encarcelar y pues matar la esperanza del pueblo peruano que había confiado que con Castillo iba a haber grandes cambios para el país. Sí, justo lo que Aló, menciona, he mencionado eso, ¿no? Uy, mi internet, sí, sí, aló, aló. ahora sí, se me logra escuchar bien. Voy a Sí, cambiar sí, de... sí. Adelante, Jairo. Aló, Jairo, sí te escucho yo. Así creo que ya se me escucha mejor, Sí, ¿verdad? sí, sí. Perfecto. Sí, ahora comentándole justo el tema de los juristas, efectivamente he escuchado incluso a varios abogados que tendrían que ser, ¿no? Si lo ponemos entre comillas, de las otras partes o espectros ideológicos, que efectivamente sostienen que no hubo un golpe de Estado y no debería estar procesado porque es levantamiento de un arma, ¿no? Que es básicamente el argumento que se da eso. Sin embargo, se habla de que dio lectura a esto, ¿no? En este caso, ¿usted consideraría que, cuál sería su postura, ¿no? ¿Estuvo correcto o incorrecto que haya leído eso el presidente Pedro Castillo? Más allá de que consideremos que ahorita está injustamente preso. Bueno, cuando uno asume responsabilidades, ¿no? En una situación tan compleja, tan adversa que pues tocó enfrentar, pues ya se venía eso, ¿no? Lo que pasa es que no se evidenciaba con mucha, digamos, con mucha claridad, ¿no? Yo creo que ha sido una trampa, ¿no? Y la traición que pues le dieron un texto, estoy muy convencido de que no ha sido, no ha preparado él, ¿no? Y la confianza que seguramente depositó en el entorno, pues cayó en esta trampa, ¿no? Pero sin embargo, pues es una lectura, ¿no? Que yo diría, este escrito, pues no ha conmovido, no ha movido ni un solo, vamos a decir, ni una bala, ni un arma, ¿no? Sino que si hubiese sido esta lectura, digamos, es una lectura que como cualquier ciudadano da, pero en este caso el presidente, como Pedro Castillo, sin embargo, pues no hubo, digamos, evidencias en las que pues algún elemento de las Fuerzas Armadas, o sobre todo de los altos mandos, acompañasen, ¿no? Junto a Pedro Castillo este discurso, ¿no? Porque al final, cuando uno, pues, piensa o asume esta responsabilidad de dar golpe, y de acuerdo a las experiencias que se tuvo de los golpes, siempre estuvo acompañado, digamos, de un levantamiento en armas, y eso no se tuvo de ninguna manera, ¿no? Y además, apenas ha concluido y pues inclusive ahora sale, por ejemplo, el proceso en la forma como ha sido acabado, pues no ha sido legal. Entonces, hubo muchas trampas tendidas que seguramente la historia nos va a demostrar y por lo tanto esta gente que ha estado en ese proceso de trampa, que no ha sido contra Castillo, sino yo siento que ha sido contra el pueblo peruano que ha elegido en las urnas para decir, este es nuestro presidente. Entonces, claro, ahora la figura del maestro Castillo, o sea, cayó en esto, sin embargo, pues más allá de eso es al pueblo peruano y es una frustración. Y nosotros creemos que esta frustración debe ser retomada para que pensemos en un gobierno pues distinto, digamos, de poder cambiar al país. Entonces, siento que, o sea, una lectura pues no es que no hay ninguna situación de levantamiento del arma, ¿no? Y eso calificarlo y ahora encarcelarlo y por lo tanto seguramente lo van a sentenciar. Por eso yo creo que el Poder Judicial tiene una responsabilidad ante el pueblo peruano, ante la comunidad internacional, de poder pues darle libertad y pues responder seguramente
en un proceso tan cortito que ha asumido, hubo algunas situaciones que muchos han calificado, alguna gente decía que se vaya, pero sin embargo, ahora pues en la forma o en la situación como está, pues hay evidencias que no ha sido un golpe y eso lo dicen pues los, digamos, gente especializada experta, por ejemplo, este juez español, Zaffaroni, el argentino, el mismo doctor Iwasaki, ¿no? Nakasaki, perdón, ¿no? En la que pues no hubo ningún tipo de golpe de Estado. Entonces es evidente, nosotros sería irresponsable decir que sí hubo un golpe o intento, sino que en la forma como sea, pues no hay golpe, ¿no? Y por más bien insistimos en esto y o sea, reafirmamos que sí hubo un golpe a la democracia, ¿no? Desde el otro lado y es lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Sí, ahora quizá con la última pregunta de esta parte de la coyuntura, coincido con usted en varias cuestiones, sobre todo de que quizá podemos interpretarlo como un golpe blando que se quería dar contra el presidente Castillo, en este caso, desde el momento que asumió, ¿no? Al no reconocer los votos, etcétera. Y sobre todo considerando en esa, una elección que considero yo de las más democráticas, porque recuerdo a un politólogo muy conocido norteamericano que dijo, ¿no? Que una de las elecciones más democráticas es la peruana, porque es un profesor, un campesino, quien llegó a ser presidente de la República. Creo que de ahí partimos a esa idea que efectivamente es democrático. Sin embargo, fueron gobierno. Y fue de las pocas veces que hemos visto, por lo menos, o podríamos decir que ha sido no sé si podría ser que es la única, pero que la izquierda llegó a hacer gobierno, en este caso en el Perú. ¿Qué balance plantearía usted de acuerdo a eso? Se fue gobierno, tuvo una mayoría no total en el Parlamento, tuvieron la presidencia de la República. ¿Qué balance podría ser de la labor que hizo en este caso la izquierda en el gobierno? Bueno, Rescatando aspectos positivos y negativos, ¿no? mira, yo diría que un aspecto positivo es que es apostar por un maestro en las que encarne y encare la esperanza del país. Yo creo que hay que reconocer esto, ¿no? Sin embargo, en el proceso ya no primaron esta opción colectiva de apostar por el país, sino ya cuestiones de intereses personales. Mira, si nosotros hacemos un recuento, Castillo planteó una nueva constitución junto al partido, eso se ha diluido, ¿no? Más bien se ha hecho reformas de varios artículos de la Constitución, pero ya bajo intereses, ¿no? El tema de esta ley de la impunidad es una vergüenza para el país. Mira, mucha gente que más de 20, 30 años estamos buscando justicia, no ha podido encontrar, ahora se resuelve con una norma con el aval del Congreso, ¿no? Entonces, yo creo que el Congreso o la gente izquierda que ha acompañado, pues, tiene una deuda con el país, porque, pues, ha traicionado no solo a Castillo, sino al pueblo peruano, ¿no? Ahora, yo sé que también la derecha no se quedó, ¿no? O sea, ha tratado de negociar intereses que, pues, ha entendido perfectamente para encajar, ¿no? Lo que requerían muchos personajes en ese proceso. Entonces, yo creo que es un proceso que tenemos que aprender, ¿no? De poder replantear nuestras acciones. Ahora, no hay que entender también que la izquierda, pues, es de los años hace 50, 70 años, como pensaban, ¿no? Yo creo que debe haber una renovación de la forma de hacer política en el país. Yo me acuerdo de un colega, de un investigador que vino acá a Puno, me decía, Vicente, hay que hacer una renovación de la clase política en el país. Y me decía, tiene que estar eso en las provincias, ¿no? Cusco, Arequipa, ¿no? Porque la clase política en el país, ¿no? De acuerdo a cómo se plantea un proceso electoral a partir de las elecciones, sean para los gobiernos, para el gobierno nacional o los gobiernos regionales, pues, están hechas las medidas, ¿no? O sea, en el Perú todo puede pasar, o sea, nada está seguro, ¿no? O sea, algún grupo o clan, poder, bajo ciertos intereses económicos, deciden una cosa. Mira, el tema de Odebrecht, han colocado congresistas, han colocado presidentes, y pues esperar o pensar que eso se resuelve con Castillo, y además también ahí entra a jugar la gente pues que está acostumbrado a ser caudillo dentro de las izquierdas. Entonces necesitamos poner por delante los partidos de izquierda o los grupos de izquierda por delante del país, ¿no? Porque hay gente que tiene un hartazgo con la forma de hacer política y a veces aprovechamos o se aprovecha de las necesidades de la población. Mire, yo estuve en Ayabaca, en Piura, hemos viajado 6 horas, no hay carretera,
asfaltada, pavimentada. Es un desastre la carretera. He estado en varias comunidades. Mira, hemos pasado el tema de la pandemia, de esto de educación, quédate en casa con el tema de virtualidad. Es un desastre, no hay comunicación. Hay hospitales o puestos de salud que no hay médicos, apenas tienes una técnica enfermera, ¿no? Pero igual no hay caminos, el tema de la comunicación. Ahora, el tema de educación, mira, esto último que hemos visto, ¿no? La creación de varias universidades como fuese en cualquier situación así de puestos de venta. Es totalmente indignante, ¿no? Y hay gente izquierda que, incluso algunos conozco, que son profesores han sido profesores universitarios, o sea, no han entendido la lógica de la universidad. Nosotros en Puno, ni con dos universidades podemos. Mire, sin embargo, estamos creando como cualquier kiosco en todo lado las universidades. Entonces, creo que el tema de educación es importante. Entonces, necesitamos visionar no solo el tema de educación, salud, el tema de inseguridad, el tema de corrupción en el país, sin resentimientos ni odios, sino sincerando lo que queremos, transparentando lo que queremos por el país. Entonces, bajo esta lógica, el pueblo unido jamás será vencido. Eso se ha vuelto un cliché, ¿no? ¿No? El tema de hacer política, ¿no? El que da más gaseosa, el que da más tuppers, más lapiceros, el que da buen refrigerio el día de las elecciones, ¿no? También la población tiene que aprender. Por eso digo, hermanos y hermanas, compañeros, ¿no? Jóvenes, tenemos que hacer una renovación profunda de nuestros marcos normativos referidos al tema de la política en el país, igual nuestra forma de hacer política y la forma de elegir, que no, la democracia no debe traducirse en el día de las elecciones, ¿no? Entonces, nosotros estamos tratando de entrar en este proceso tan difícil, tan complejo, pero yo sé que va a ser una lucha larga para todos los pueblos que realmente que amamos y queremos al país, no solamente a los pueblos originarios. Tenemos que pensar nuestros hermanos de Piura, de Tumbes, hasta Tacna, ¿no? De la Amazonía, de Ucayali, de Loreto, hasta la costa, ¿no? No solo pensar, decir que los pueblos originarios, que los pueblos olvidados, no. También hay hermanos, hay ciudadanos, compañeros que viven en los pueblos, vamos a decir, más representativa de la imagen peruana, como es, digamos, la Lima metropolitana. O sea, todos necesitamos tener un presidente o la clase política que piense y sienta el país, porque también tiene que admitir que ya pues son tiempos de cambio en la que ya no es el puneño o el andino, el provinciano de lo que era antes hace 20 30 años, sino también hay gente que piensa de manera distinta. Creo que son momentos de grandes cambios para el país en la que tenemos que admitir, porque como diría Arguedas, somos un país de todas las sangres y por lo tanto tenemos que pensar no solo en una sola, sino la riqueza como una cuestión de diversidad, que pues no solo es recurso, vamos a decir, de la flora y la fauna, sino también su gente que van haciendo patria. El tema de los límites territoriales ya no son válidos, sino cómo es que aportas a la construcción de un país distinto para poder tener un país y gritar todos viva el Perú. Es una visión bastante interesante y me ha puesto a pensar en varias cuestiones, sobre todo porque menciona el tema de los clichés, que son un montón de cuestiones que sí se suelen escuchar y sobre todo comparto la parte de usted lo que menciona en educación, ¿no? Conociendo usted que es educador, que es antropólogo, creo que es bastante importante tener esta visión también y lo que viene sucediendo, ¿no? El crear demasiadas universidades y todo esto. Antes de pasar ya a la última parte de la entrevista, quisiera igual hacerle una pregunta. Eh, Usted, como sabe, a la izquierda siempre se le critica, en teoría, supuestamente por Cuba, por Venezuela, que vamos a terminar de esta forma, o que en un eventual gobierno de la izquierda va a haber menos inversión extranjera, no va a haber crecimiento, va a haber pobreza. ¿Qué le respondería usted a estas personas que dicen ello, no? ¿O qué le diría a los empresarios peruanos extranjeros que ven en usted un riesgo, entre comillas? Bueno, yo diría que no hay que asustarse, ¿no? El Partido Nuevo Perú, por el buen vivir, significa transparentar lo que queremos por el país, por la vida de todos y todas, ¿no? No es que vamos a despojar, más bien hay que transparentar lo que hacemos por el país. Las empresas, ¿no? que se han asentado en el país, si realmente contribuyen al desarrollo de nuestros pueblos que están asentados, ¿no? Hay que respetarlas. Sin embargo,
lo que hay que hacer es transparentar, que no nos engañen, ¿no? Sino que aporten el desarrollo, ¿no? El tema de educación, salud, seguridad, ¿no? Si digamos, en ese proceso encontramos, o hay también, pues, empresas que han colocado, se meten a colocar gobernadores, regidores, consejeros, diputados, seguramente ahora, pues, no tienen que pensar que la gente en el Perú, pues, se está chupando el dedo, ¿no? No, no, para nada. Ya el tema de la información de mucha gente preparada en muchos espacios. Yo conozco, por ejemplo, la semana pasada conversaba con un hermano que viene de Alemania, Italia, ¿no? Me decía, nosotros somos los científicos peruanos en Europa, ¿no? O sea, y era de raíces arequipeñas, ¿no? Entonces, claro, eso hace 20, 30 años de repente no pasaba esto, ¿no? Entonces, necesitamos de todos y todas. Necesitamos de la clase política, sí, pero la política tiene que ser el arte de hacer bien para todos y todas. Por otro lado, el tema de educación, ¿no? Miren, mucha gente nos sacamos así la chochoca para poder estudiar una maestría, un doctorado, publicar. O sea, el tema de la meritocracia, pero hay gente que solo agarró una bandera o fue a pintar para el partido. Mira, el caso de los grandes contratos, ¿no? O sea, están rifando, ¿no? Esto de las concesiones, ¿no? De un día para otro, en un mes, en 2 años, 3 años o en todo el periodo donde está un partido se hace millonario, ¿no? Mientras la gente común y corriente, los comerciantes, los transportistas, a veces yo converso con los taxistas que trabajan a las 3 de la mañana, ¿no? Esos pequeños comerciantes al que llamamos informales, apenas ganará 3 4 5 soles, 10 soles al día, pero sin embargo le lleva un lapicerito para que vote por su partido, ¿no? Sin embargo, esas cosas pues no puede suceder, ¿no? Ahora, miren el tema del el sistema judicial. Hace poco acá en Puno, por ejemplo, policías, hermanos involucrados en tema de crimen, ¿no? O sea, mire, ellos han pasado por un proceso de examen, están trabajando, pero están trabajando no para el Estado, no están protegiendo, más bien están robando. Entonces, necesitamos una reestructuración profunda de nuestras instituciones. Entonces, es una cosa que uno pues va viendo cotidianamente para que desde todos y todas, no es que Vicente Alanoca, el nuevo Perú va a resolver, todos tenemos que afrontar esta situación tan difícil que nos toca vivir. Necesitamos jueces y fiscales probos para que enfrenten el tema de la criminalidad. Necesitamos renovar esta clase de sistema de inteligencia de la Policía Nacional que contribuyen a resolver los problemas de criminalidad, ¿no? Yo diría, algunos me preguntan, vamos a dar mano dura, encarcelar. No, no, tenemos que trabajar por una cultura preventiva y sobre todo es la educación. Me acuerdo un médico en Huancayo me decía, ¿cómo podemos evitar las enfermedades? Yo sé que hay que enfrentar desde los espacios donde estemos las enfermedades que aquejan, el tema anemia, ¿no? Y otras enfermedades, pero más bien hay que hacer que a partir de educación que tengamos menos enfermos, ¿no? Entonces, la educación es fundamental y estos medios ayudan para resolver esos problemas. Entonces, cuando hablamos de izquierda, las izquierdas también tienen pues errores, ¿no? Y también las derechas. Entonces, si nosotros contextualizamos este discurso de izquierda por el buen vivir, el servicio a todos, para todos y todas, utilizamos de manera transparente los recursos, no tenemos que desligarnos del desarrollo económico que va en tendencia, digamos, con todas sus dificultades en el mundo para decir que un modelo, pues imitar a Cuba, Venezuela, para nada. Tenemos que construir un modelo peruano que al menos, gracias a algunos pues, ministros que seguramente han ido pensando en la forma de controlar la economía del país, pues estamos, por lo menos podemos respirar. No, no sucede como sucede en esos países. Entonces, descalificar o desacreditar bajo esa lógica es pues hacer daño, pero siento que podemos ser mucho mejor de lo que estamos, ¿no? El tema de la desigualdad hay que enfrentar y sobre todo estos dos temas claves, el tema de inseguridad y el tema de corrupción. Si nosotros trabajamos estos dos temas urgentes que demanda nuestra ciudadanía, podemos tener un país para vivir bien y eso depende mucho, sobre todo desde la cuestión educativa en todos los aspectos y dimensiones y ahí tenemos que trabajar, ¿no?
no solo una izquierda de escritorio o de panfletos, sino tiene que ser una izquierda que realmente encare la vida del país, pensando en los 33 millones de peruanos y también en nuestros compañeros, hermanos que hacen patria en el extranjero, que son más de 4 millones. Entonces, eso es el Perú de todas las sangres, ¿no? Sí, ya igual te añado una última pregunta porque con todo lo que menciona y viendo también cuál es una de las banderas del Nuevo Perú, que es la Asamblea Constituyente, y que es una de las banderas también bastante antiguas, ¿no? Vale decir, de las campañas anteriores, ¿no? ¿Por qué una Asamblea Constituyente? Bueno, mire, nosotros sabemos que la Constitución del 93 es producto de un golpe de Estado, ¿no? Es producto de una dictadura, ¿no? Y en ese proceso, algunos me han cuestionado cuando dije, pues, más de 80 artículos han sido, pues, replanteadas, reformuladas, ¿no? Y los datos nos dicen desde el 93 hasta ahora más o menos 107 artículos han sido, pues, cambiadas, ¿no? En, algunos en su integridad, algunos en algunas palabras, ¿no? O sea, entonces, interpretado de acuerdo a su forma. Entonces, si esta constitución se sería encarnado y hay un proceso de elecciones, un referéndum que hemos dicho, una nueva constitución, ¿no? Entonces, esto ayudaría para que toda la población asuma en carne, digamos, un nuevo pacto social en la que entienda, pues, qué cosa tiene que hacer. Por ejemplo, mira, salió esta norma del despojo de las tierras de las comunidades. Y en la Constitución solo habla dos artículos sobre comunidades campesinas, el artículo 88 y el artículo 89, ¿no? Ahora, es un tema que hay que trabajar porque en la sierra pues hay bastantes comunidades, entonces estas comunidades con esta ley del despojo van a perder territorio. Yo estuve en Ayabaca, se ha discutido esto, hay una exigencia de la derogatoria, nosotros a partir del partido hemos estado trabajando. Ahora, por otro lado, muchos desde el Poder Judicial hablamos de la justicia intercultural. Solo un artículo habla de la ley o el tema de la administración de justicia, el artículo 149, ¿no? O sea, de la administración de justicia. Y ahí pues está, digamos, vinculado con la ley de rondas campesinas. Entonces, si nosotros revisamos esto, la Constitución en todos sus artículos, mire, hay muchos dentro del partido dicen que hay que volver o algunos dicen hay que volver a la Constitución de 79. Sin embargo, tampoco podemos ir a lo extremo, sino que bajo un referéndum la población decida una asamblea constituyente en las que tengamos representación de todos los pueblos en la que se discuta, ¿no? Con expertos, con dirigentes, con líderes, con políticos, no pensando en los clanes de poder, sino en esa diversidad que es su población. Tengamos representación de los 55 pueblos originarios, los hermanos afroperuanos, ¿no? Los hermanos migrantes que se han asentado, pues chinos, ¿no? Japoneses, ahora venezolanos también. Si se han nacionalizado y han cumplido, pues discutan, participen, o sea, lo más amplio posible, no sea una constitución pensado solamente en los clanes de poder. Entonces, creo que no es una situación, digamos, de maladversión o de una situación de locura, de emoción, sino es una cuestión histórica que el Perú necesita tener una nueva constitución bajo una asamblea constituyente en donde pues pongamos el modelo económico que queremos construir en el país, ¿no? La lógica, digamos, de esto del buen vivir que implique no solo para los pueblos originarios, sino también garantizando sobre todo la soberanía de los recursos naturales, porque es la que pues hemos perdido casi de por todos, cada vez vamos perdiendo también, ¿no? Entonces, hay temas muy urgentes y muy, digamos, estratégicos en las que pues el Perú debía ser dueño de sus recursos y no rifar recursos como hoy lo viene haciendo a partir, digamos, este extractivismo que va haciendo que muera el planeta. Entonces el Perú, con toda la biodiversidad que tiene, la riqueza que tiene, puede convertirse en un país, ¿no? Para poder ofrecer una vida digna para todos y todas, ¿no? Y ahora pasamos ya a la última parte, que es el ping pong, que es, le voy a decir un concepto, un nombre o una situación, y usted responde con una frase o idea corta, ¿no? Y no vale evadir ninguna pregunta. Ya, bacán. Ah, ¿qué le viene a la mente si le digo prensa limeña? Eh, yo diría, pues, confusa, ¿no? Manipuladora, ¿no? Vacancia presidencial. Eh,
como, a ver, un cliché, ¿no? Un cliché de inexperiencia y de provocación, ¿no? Congreso de la República. Hoy. Eh, a ver, con un grupo, ¿no? Un espacio de mala representación, ¿no? Y mala reputación. Asamblea Constituyente. Urgente desde todos los pueblos para el país. Reelección congresal. Eh, Nunca más reelección congresal. Golpe de Estado. Eh, Nunca debía existir un golpe de Estado en el país. Pedro Castillo. Un maestro que dio la cara y su mano por el país. Uno. Refundar el Perú desde Puno. Una reserva moral. Ollantumala. eh, un presidente y mal precedente para los pueblos originarios. Dina Boluarte. Un- Como dice el pueblo, ¿no? Asesina, ¿no? Desleal con Pedro Castillo y con el Perú. Venezuela. ¿Cómo? Venezuela. Venezuela, un país latinoamericano que hay que recuperar, ¿no? Principios democráticos y valores democráticos. Guillermo Bermejo. A un congresista eh, en carrera política que tiende a ser presidente, ¿no? Y parte de nuestra alianza venceremos ahora. Venceremos. Sí, una alianza y alternativa para el país. Nuevo Perú por el buen vivir. Una alternativa para los pueblos del Perú profundo. Bueno, entonces con esto hemos acabado el ping pong. Igual para despedirnos, le voy a poner una situación y a ver cuál sería. Como última pregunta, ¿no? Si tuviera usted ahorita 60 segundos en cadena nacional para hablarle a todo el país, ¿no? Desde un joven en Huancavelica, hasta una profesora en Lambayeque, a un mototaxista, no sé, en Tarapoto, o un jubilado en Lima, ¿qué le diría? Bueno, llega la hora de cambio en el país, llega la hora de transformación que está en manos de todos y todas las peruanas. Entonces, muchas gracias, estimado doctor Vicente Alanoca. Eh, Muchas gracias por haber aceptado. Ha sido un placer poder conversar con usted. Entonces, esto fue Presidenciales bajo la lupa. Aquí lo importante no es solo quién quiere llegar al palacio, sino cómo y para qué. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Más allá de la doxa. Siempre en modo análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Paisuma, Jayaya, Maruntao y Comantao de Puno Marcatpacha, Causachum, Perú, Jayaya, Perú, viva el Perú. Un fuerte abrazo desde Puno. Un fuerte abrazo también, estimado Vicente. Gracias. Un abrazo, Jairo, a ustedes.